una buena tarde de invierno que nos reunimos aquí en la sala de los filósofos del Palacio de Abrantes para hablar sobre el Die Natalis Solis Invicti Mitra. Esta charla que voy a dar comienzo ahora mismo, yo soy Antonio Fernández y soy el responsable de hablar esta tarde sobre el tema de Mitra, y la charla está encajada en un ciclo sobre sociopolítica. Habréis visto en los anuncios que ponía ciclo sobre sociopolítica. Hemos tenido una primera charla en el mes de octubre que fue sobre la caverna de Platón y la dio Juan Manuel. Hay otra segunda charla en el mes de noviembre que la dio Antonio Martínez sobre el laberinto, y esta tercera de hoy. ¿Por qué damos estas charlas sobre sociopolítica? Pues por la sencilla razón de que nuestro primer curso sobre filosofía a la manera clásica, está dividido en tres partes. La primera parte es el ser humano ante sí mismo, y le llamamos ética. La segunda parte sería el ser humano en el arte de convivir, y ahí le llamaríamos sociopolítica, al arte de convivir, al arte de dirigir a los pueblos hacia sus más altos destinos. Y la tercera parte de este curso de filosofía es sobre la filosofía de la historia, el ser humano ante la historia. Pues bien, cuando estábamos proyectando la tercera conferencia, como estaba tan cercana a la Navidad, pues se pensó en que sería muy interesante hablar de Mitra. Mitra, aunque sea, vamos a adentrarnos en un tema profundamente religioso, pero es un tema también muy social, porque el mes de diciembre, la Navidad en concreto, que cuando yo era chico, cuando yo era pequeño, ahora unos 60 años, pues no había nada más que algo así como la Misa del Gallo, y por toda la Gran Vía en Puerta Real vendían zambombas, que ahora parece ser que siguen vendiéndolas, pero que ha cambiado al 100%. La festividad entonces, cuando yo era chico, hace 50, 60 años, era religiosa. Y lo más que tenían era la Misa del Gallo, para poder salir y divertirse también, que era el objetivo. O sea que al final, el mes de diciembre, la fiesta de la Navidad se ha convertido en algo extraordinariamente comercial. Si bien también la Navidad la aprovechamos para estar en familia, sigue habiendo ese enlace con el tronco familiar, pero es fundamentalmente comercial. En todo el mundo se celebra la Navidad. No hay un país sobre el planeta que no tenga algún tema, aunque sea comercial, para celebrar la Navidad. Y es muy curioso también porque hasta los políticos, los días de Navidad, ofrecen una especie de tregua, paran las guerras y se tiende, en el tiempo de la Navidad, se tiende como ser humano a ser mejor, ser más solidario. Y yo siempre digo lo mismo, qué triste que solo esto ocurra en estos días del año, cuando esa misma solidaridad y esa misma fuerza deberíamos de mantenerla durante todo el año, y que todo el año fuera una maravillosa Navidad. Pero eso es una utopía, como ya sabemos, y la vamos a dejar ahí utópicamente. Y yo me voy ahora a introducir en este extraordinario tema sobre Mitra. Hay una filósofa rusa que se llama H.P. Blavatsky,
que nos recomienda, cuando vamos a estudiar a estos seres que les llaman también enviados de luz, a los fundadores de religiones, como es el caso que hoy nos ocupa, pues la señora Blavatsky nos recomienda que analicemos a estos personajes desde 3 puntos de vista diferentes. Uno sería analizarlos en su parte histórica. El segundo sería analizarlos desde el mito o los mitos que genera el personaje. Y la tercera forma de investigarlo sería viendo el conjunto de ritos, de ceremonias que conforman la mística del personaje en cuestión. Pues bien, cuando yo trato de meterme en la historia para investigar sobre Mitra, me encuentro que cada vez es más hondo el tiempo donde surgen seres especiales que rinden culto a la luz. No solamente al sol, sino a la luz en general, a la potencia lumínica. Y nos vamos a encontrar que hasta el llamado padre de la historia, Heródoto, él nos habla de estos seres de la luz que hace 9000 años, cuenta él en su época, con lo cual, si acogemos esa cifra de 9000 años atrás, ya nos vamos a adentrar en ese periodo que conocemos como Atlántida, ese tiempo antiguo. Platón habla también de 9000 años atrás, cuando él vivía, y de Platón hace 2400, 2500 años, pues hace 11500 años que Platón sitúa también la existencia de la última parte del continente Atlante, que él le llama la isla de Poseidonis. Además de Heródoto, aquí nos vamos a encontrar también con un libro maravilloso que yo os recomiendo desde ya, que se llama Ancor el discípulo. Es un libro escrito por el profesor Libraga y sitúa toda la trama del libro en la Atlántida. Y ahí él menciona el personaje central del libro, es la gran serpiente solar. Ya hay una vinculación con ritos de tipo solar. Y otra figura importante, que es la que en el libro trae desde la Atlántida hasta Egipto, va a ser la pequeña serpiente solar. Un vínculo estrechísimo con los astros, que quizás nosotros en nuestro tiempo tenemos bastante perdido. Ese vínculo está bastante perdido, pero es un hecho cotidiano el que hoy es jueves, pues hoy nos protege el planeta Júpiter. Mañana viernes nos protegerá Venus. Ayer nos protegió Mercurio. El martes nos protegió Marte. El lunes la Luna. El sábado Saturno. Y el domingo es el día que se le dedica al Sol. A pesar de tener esta vinculación diaria con los planetas, nuestra mente, nuestro corazón está bastante lejano. No ocurría en todos estos pueblos antiguos que vamos a mencionar hasta llegar a Roma. Porque la primera es una tablilla de arcilla que aparece con el nombre de Mitra, tiene aproximadamente unos 4000 años de antigüedad. Y esta tablilla de arcilla con el nombre de Mitra se encuentra en Atusa. Atusa es una ciudad que era la capital del imperio hitita, en lo que hoy conocemos como Turquía. Y en esa tablilla de arcilla se habla de un pacto entre hititas y hurritas.
y el que van a invocar para que medie en ese pacto va a ser a Mitra. Por lo tanto, ya vamos a encontrar que en esa parte de Oriente, que hoy conocemos como Turquía, ya también rendían culto a Mitra. Era un dios muy especial, no solamente en esa zona de Turquía, sino que en Persia, desde hace 5.000, 4.000, 3.000 años, también surge una religión muy potente, la religión del culto al sol, el mazdeísmo. El mazdeísmo sigue una especie de renovación con el mitraísmo clásico e incorpora la figura de Zaratustra. Zaratustra en Persia. Y esta religión y el conjunto de ritos que hay en torno a ella va a ser llevada también a Grecia. Recordemos que Alejandro, llamado el Grande, también conquista Persia y retoma muchos de los ritos del culto a Mitra y los traslada a Grecia, existiendo en Grecia igualmente un conocimiento bastante profundo acerca de esta religión y del culto a Mitra. Llama la atención que en Persia tienen a Zoroastro, o a Zaratustra, mejor dicho allí. Zoroastro es el nombre que le ponen los griegos para la divinidad griega, pero Zaratustra es la divinidad de los pactos y de la palabra dada. Es el protector de la justicia. Y hay unos personajes, porque en todos los temas de tipo religioso siempre hay personajes más o menos conocidos, y en este caso para mí ha sido un descubrimiento, porque hablan en la antigua Persia de los 7 Fravarsis. Los 7 Fravarsis van a ser algo así como las 7 primeras almas ígneas que emanan de Aura Mazda. Es decir, en ese tiempo ya se creía, se confirmaba para ellos, que todo lo que existe en la naturaleza, absolutamente todo, tiene en su esencia una luz, una pequeña llama. La piedra más bruta, la roca más terrible, dentro va a tener una esencia de luz, una esencia de fuego, una esencia espiritual. Todo lo que existe en la naturaleza. No hay nada que no esté sujeto a esa idea mazdeísta. Los 7 Fravarsis que he comentado antes y que emanan de Aura Mazda son protectores del ser humano. Ellos dicen, en la antigua Persia, que los seres humanos somos una pequeña llama, una ínfima luz, y que nuestro cuerpo es una lámpara. Esa llama está en una lámpara. No se ve porque la lámpara, los cristales que la componen, están sucios. Y entonces el objetivo que tenemos los humanos es limpiar nuestra propia lámpara. ¿Para qué? Pues para que se vea la luz que hay en nuestro interior. De hecho, estos mismos cultos hablan de que cuando esa lámpara se rompe, pues la llamita, ese Fravarshi que hay dentro de la lámpara, vuela feliz hacia el cielo. Y no solamente vuela feliz, sino que espera hasta que otra lámpara acoja, salud, otra lámpara acoja la llama y la vuelve a traer a la tierra. Aquí ya están hablando de la teoría de la reencarnación.
y estamos hablando de la antigua Persia. Por otra parte, la teoría de la reencarnación en esa época y hasta el siglo III de nuestra era ha sido algo normal. La gente ni se lo planteaba. La reencarnación era o es a partir de a partir del siglo IV, cuando ya se interrumpe ese dogma que lo era de la reencarnación y ya se habla de un cielo y de un infierno. Pero llama la atención también que en la Persia antigua, y estos flavarshis con la llama y la lámpara que hay que limpiar para que se vea nuestra luz. En la India, los Vedas también hablan de Mitra. Es posible que sea a través de la India que un grupo de sacerdotes del culto solar atravesaran Rusia, incluso llegaran ellos hasta Irán, reflejando que es anterior el culto de Mitra en la India, en los Vedas, que el culto de Mitra que después se va a estudiar y se va a practicar en la Persia. Es anterior el mito de Mitra en India. Ahí está relacionado con Varuna, Mitra Varuna, el bien y el mal. Hay una eterna dualidad en los mitos mitraicos. Toda la dualidad está presente en Mitra, porque él es la luz. Pero Varuna, en la India, que es donde ahora estamos hablando, es la oscuridad. Mitra es la luz del día, Varuna es la luz de la noche, la luz de la luna. Y se habla también de que en la India se considera que aunque van juntos, Mitra y Varuna, de hecho los manifiestan como hermanos gemelos, pero que hay una especie de pacto donde íntimamente Varuna sabe que siempre al final ganará Mitra, ganará la luz sobre la oscuridad. En la India también, tanto Mitra como Varuna controlan la alianza y las fidelidades del cielo y de los seres humanos. Custodian la manifestación y la creación universal. Mitra es el protector de la honestidad, de la amistad, así como de los pactos y de los contratos. Estamos hablando de India. En Grecia sabemos también, como he dicho antes, que Alejandro Magno llega hasta Grecia los ritos mitraicos. También llegan a través de las legiones romanas a Alemania y se asientan, y hay un mitreum, por lo visto, impresionante al lado del Rin, y otro mitreum impresionante también, digo impresionante por su antigüedad, y por lo visto se mantienen bastante intactos. De Alemania, en el Rin y en el Danubio, también van a estar en Inglaterra. Los ritos de Mitra van a adentrarse hasta Inglaterra. Pero en Roma van a tener un tiempo de auge aproximado de 4 siglos, desde el siglo I hasta el siglo IV. Nos cuentan que van a ser las legiones de Pompeyo, que a la vuelta de la guerra con Persia traen muchísimos esclavos, y entre ellos vienen sacerdotes del culto a Mitra. El culto a Mitra, a principios de nuestra era, se habla de los años 50, años 60, hay alguno que habla hasta del año 62, es cuando se empieza a destapar el culto a Mitra en Roma. Y
empieza a infiltrarse de una manera rapidísima en el ejército y en las clases nobles. ¿Por qué en el ejército Mitra entra tan rápidamente? Pues precisamente porque Mitra es un dios guerrero, es una fuerza de la naturaleza que está permanentemente en guerra, diariamente en guerra. Lucha la luz todos los días contra la oscuridad. Todos los días triunfa la luz, todos los días vence también la oscuridad, aunque en ese fondo se sepa que al final siempre vencerá la luz. En Roma van a existir, que yo he tomado nota con mi querida Irene, hablaba ayer de que habían 115 Mitreum en templos de Mitra en Europa. En 115 de los cuales hay 18 en Roma y en España no hay ninguno, o al menos yo no he logrado en mi investigación dar con ninguno, pero parece ser que donde están seguros son 18 en Roma, en Alemania y en Inglaterra. Es muy curioso también el hecho de que son muchos los emperadores que profesan y que han sido iniciados también en el culto a Mitra. Yo quiero destacar entre ellos a Adriano, a Cómodo, Diocleciano y hasta Constantino. Digo hasta Constantino porque él fue el emperador que abolió, entre comillas, el mitraísmo e instauró el cristianismo. Dicen que influenciado por su madre, la madre del emperador Constantino, era una inglesa, conocida actualmente como Santa Elena, pero entonces se llamaba Helena de Col, hija de unos nobles, y el padre de Constantino, Constancio, que es el gobernador en Inglaterra, es el que se casa con esta inglesa. La inglesa, dentro de esa época, el cristianismo tenía, estoy hablando de época siglo IV, cuando el emperador Constantino instaura, junto con el Papa Silvestre, actualmente San Silvestre, el Papa Silvestre y Constantino, en el año 325, Concilio de Nicea, instauran la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y a partir de ese momento, el culto a Mitra, que estaba en todo su apogeo, dicen que empieza a decaer, pero hay otros, el propio emperador Constantino, dicen que era iniciado en los misterios de Mitra. Los misterios de Mitra, estamos hablando de un tema que aunque es una religión, pero es una religión mistérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tienen ni un libro, no tienen nada escrito. Todo lo que se transmiten en esa religión mistérica va a ser de boca a oído. No se van, por lo tanto, en la actualidad nosotros no tenemos datos de rituales, de ceremonias y de todo lo que hacían en el culto a Mitra en Roma, en esos mitreums donde se celebraban diferentes ritos que ahora vamos a ir recordando. El mitraísmo, otro de los emperadores que fue iniciado en los misterios de Mitra, fue Juliano, el emperador Juliano, el llamado el apóstata. Y va a ser con el emperador Teodosio en el año 394 de nuestra era, cuando se acaba el influjo imperial en el culto a Mitra y se le da paso de una manera absoluta a la recién nacida, hace unos años, Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Vamos a ver también, hablábamos de cuando el ser humano tiene necesidad de conocimiento, nosotros que estamos aquí pues porque queremos saber cosas. Hoy ha tocado Mitra, otro día queremos saber. Los que queremos saber tenemos varias líneas de investigación para adquirir conocimiento. Una de ellas es la línea religiosa. A través de las religiones se obtienen conocimientos para nuestra parte interior. Generalmente las religiones pues tienen un conjunto de dogmas que no permiten que tú puedas investigar. Va a ser la otra línea de investigación, la filosofía, la que sí nos permite, ya no van a ser dogmas, ahora va a ser el conocimiento el que nos va a permitir acceder a esas preguntas que nosotros siempre vamos a tener pendientes. Y luego, una tercera vía para investigar es la vía de las escuelas de misterios, que son esta de la que estamos hablando actualmente, la escuela del Mitreum de Roma. Ahí se llaman escuelas de misterios y como tales misterios pues no nos los cuentan. Se saben algunas cosas porque hubo muchos cristianos pues, que se salieron del mitraísmo y se hicieron cristianos y entonces contaron pues, muchas de las cosas que ellos sabían acerca del mitraísmo y que nadie conocía. Pero fijaros que me ha llamado mucho la atención y ahora voy a tratar de recordarlo. En este momento del siglo IV, cuando se produce esa ruptura con el mitraísmo habla de un solo Dios, mientras que en el cristianismo, y además había una sola, entre comillas, secta, que eran los misterios de Mitra. Sin embargo, los que estudiaban el cristianismo o profesaban el cristianismo en esa época estaban tremendamente divididos. Y eso también hace el que en ese tiempo incluso los emperadores los veían peligrosos. Pero fijaros en el siglo IV la división que había en el cristianismo. Existían grupos de pasianos, natalianos, tertulianos, monotelistas, arrianos, donatistas, cuartodecimanos, sergianos, macedonianos, católicos, acéfalos, acarianos, nestorianos, eutiquinos, dioscorinos, artemonitas, valentinianos, basilidianos y teodorianos, entre otros muchos grupos. Esto hace también el que al cristianismo en un principio se le vio como algo peligroso, porque no sabían cómo controlarlo, estaba muy dividido y era difícil de controlar, mientras que, insisto en eso, el culto a Mitra era una sola religión, un solo grupo que se unificaba bajo el dios Mitra. Vamos a ver, porque de Mitra todo es mitológico, no existe una parte histórica. Veréis por qué. Mitra nace en una cueva junto a un río. El agua es fundamental en los misterios mitraicos. Pero Mitra nace adulto. Nace adulto ya es un mito. No necesita de padre ni de madre. Con una espada en una mano y una antorcha, el fuego, en la otra, emerge de una roca
y surge de una roca el Dios, con una espada en una mano, que es, podríamos llamar, el símbolo de la voluntad. Con esa fuerza de su voluntad surge de una roca y trae la luz, trae el fuego. Va a estar asistido por dos personajes, bastante también, todo es mitológico aquí, y son dos personajes que uno se llama Cautés y el otro Cautopates. Cautés y Cautopates, cada uno con una antorcha en su mano, alumbran el nacimiento de Mitra en una roca dentro de una cueva. Hay unas características porque, por supuesto, Mitra encarna al sol. Mitra es el sol, pero no es el sol físico, el que vemos nosotros todos los días. Él encarna la potencia, la esencia, el espíritu del sol. Eso es lo que encarna Mitra, la esencia, la potencia, el espíritu del sol. Y tiene una gran relación con el macrocosmos y, a su vez, el macrocosmos con el microcosmos. Mitra va a ser el Pontifex Maximus, que le llamaban, el puente entre el cielo y la tierra. Va a estar en permanente apoyo a los seres humanos. Él dicen que es el que conserva y protege el pacto entre estos dos espacios, el espacio macrocósmico y el espacio que ocupamos nosotros los seres humanos como microcosmos. Hemos hablado también de, bueno, en ese pacto, en ese puente entre el macrocosmos y el microcosmos, el gata o sacerdote invoca la renovación jubilosa del universo. Es bellísimo, yo no sé mucho qué significa esto, pero invocar la renovación jubilosa del universo debe ser algo grandioso. Y por eso lo reflejo aquí. Los sacerdotes del culto a Mitra, entre otras cosas, hacían eso. Hemos hablado también del carácter guerrero de Mitra. Él está en constante lucha contra el mal. Él hace, con esa guerra permanente, hace que los guerreros en general, y en este caso el ejército de los persas, el ejército de los romanos, se calen de esa energía tan impresionante que transmite Mitra. Hay un mito curiosísimo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la tauromaquia mitríaca. ¿Qué es la tauromaquia mitríaca? Pues hay un rito que está reflejado en estos templos que he comentado antes, en los Mitreum. Hay muchas esculturas que están en los distintos museos de Europa y del mundo. Y hay también una especie de bajo relieve donde está Mitra desnudo, montado sobre un toro, con una daga en una mano, y se la clava, lo degüella al toro mirando al sol, como una especie de sacrificio al sol. Al toro lo clava, y en ese momento, en lugar de sangre, todo es mito, en lugar de sangre salen espigas, de donde después se fabricaría el pan. Y dicen que el toro es el primer ser que creó Aura Magda. Y por eso es por lo que Mitra está
también en lucha con esa potencia inferior. Y ese toro, cuando lo mata, cuando le clava la daga en el cuello, va a echar, como he dicho, en lugar de sangre, las espigas, y un escorpión le va a pillar con la pinza un testículo y van a aparecer a comer un perro y una serpiente. Mientras tanto, también un cuervo está en la misma escena. Y en la misma escena, el sol y la luna presencian este sacrificio del toro. Para mí me ha producido muchas inquietudes. No acabo de entender del todo qué significa esto de la tauromaquia mitríaca. Pero estamos ante una religión mistérica, son misterios. Yo os invito a investigar porque yo no sé mucho qué va a simbolizar. Sí sabemos que Mitra es la luz absoluta, es la síntesis de la luz diurna y la luz nocturna. Y ante esa potencia lumínica de Mitra, el sol se arrodilla. Otro símbolo. El propio sol se arrodilla ante la potencia lumínica de Mitra. Hay una especie de sumisión de la materia a la oscuridad frente al poder de la luz. Algo interesante de los ritos que se han logrado conocer es el ágape solar. Tienen entre sus ritos una comida ceremonial, una comida ritual, en la cual toman pan y vino y carne de un toro degollado. El toro vuelve a estar presente en todos los ritos del mitraísmo, hasta en ese banquete o ágape solar. Otra de las características que llaman mucho la atención el agua. También hay muchas representaciones de Mitra tirando con un arco y se interpreta que clava la flecha en una roca y brota el agua. Podríamos a eso llamarle un prodigio o un milagro o un conocimiento de las leyes de la naturaleza que nosotros no tenemos. Pues es una de las características de Mitra, el agua. Donde clavaba su flecha surgía una fuente de agua. Luego, entre los que participaban de los cultos de Mitra, había 7 grados de conocimiento. Hasta ahí hemos llegado. Cada uno de estos escalones, por llamarle de alguna forma, iba acompañado de un complejo ritual y de durísimas pruebas. Se sabe incluso que se realizaban unas ceremonias con carácter iniciático en las que se sacrificaba un toro para llevar a cabo el bautismo de sangre con el neófito. Había una de las pruebas que cuando la superaba lo bañaban en sangre de toro. Pero no conocemos más ritos ni más ceremonias del mitraísmo. Sí vamos a tener de la otra parte, el mitraísmo de Roma a el mitraísmo de Persia, sí se va a mantener ya una religión llamada exotérica, externa, donde sí se conocen las cosas de la misma manera que la religión de Mitra es una religión esotérica con S interna, donde no se escribe nada. En esta religión de Irán sí van incluso a tener un texto sagrado, el llamado Zend Avesta. El Zend Avesta
tiene una traducción algo así como, yo lo tenía aquí anotado, sí, el Cenabesta significa algo así como los comentarios de la sabiduría. Y aquí sí van a tener unos dioses más claros. El mazdeísmo, que es la religión del fuego y de la luz, va a tener unas divinidades mayores. Fijaros cómo describen la primera potencia. En lo más alto se concibe un tiempo infinito, ilimitado, una duración en círculo, un principio uno sin comienzo y sin fin, una causa sin causa. De ello ha emanado una tríada de dioses. De ese principio, de ese tiempo infinito, emana una tríada de dioses y son Mitra, que es la luz que nutre todo y que sabe que siempre triunfará, pero sabe que es el nutriente fundamental de la vida. Hormuz es el ordenador y el conservador del universo. Y Ahriman va a ser el espíritu tenebroso, el espíritu de lo que conocemos como el mal. Y hay algo que me ha gustado muchísimo, que es la moral que sigue teniendo esta religión de Zaratustra o Zoroastro. En su moral dicen que hay que extender el asilo aún a los animales sin techo. Hay que practicar la coherencia de pensar bien, hablar bien y actuar bien. Luego también en su sistema de moral tienen el practicar la caridad, la beneficencia y el socorro, aún con nuestros enemigos. Es también llamado el Salvador. Mitra es el Salvador. Y los practicantes aborrecían las deudas. Tenían una gran exaltación a la familia y Heródoto nos ha dejado páginas y páginas y páginas cargadas con el humanismo de Zoroastro y con las prácticas cotidianas, con una moral intachable.